Un saludo fraternal en Cristo Jesús, mis queridos hermanos. Te habla tu hermano y servidor, Daniel Cáliz, del Ministerio Católico Anahuín. Hoy quiero hacer un pequeño video, hermanos. Hoy la iglesia celebra la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Autor del evangelio que lleva su nombre, el evangelio según San Mateo. Y pues voy a hacer lectura del evangelio que corresponde a la liturgia de hoy, a la misa de nuestro rito latino, forma ordinaria, ¿verdad? Y está tomada del evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13. Nos dice San Mateo: en aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, yo no sé si para los que eran unos teenagers, adolescentes en la década del 80, estaban los famosos cartoons, los animados, los Thundercats. Y Lionel tenía una espada, ¿verdad? Que tenía el ojo de tondera, y decía: ojo de tondera, dame vista más allá de la vista. En inglés sería Eye of Tondera, give me size beyond size. Pues yo me acordé de eso cuando estaba, antes de preparar este video, me acordé de eso. Y me decía: aquí el Señor nos está pidiendo, ¿verdad?, que tengamos vista más allá de lo visible, más allá de la vista. Por eso los fariseos no supieron discernir, y esto es bien importante, hermanos, no supieron discernir, el ver el más allá de lo que humanamente hablando es visible. Y hoy es un día muy especial para nuestra iglesia, y debemos pedirle al Señor y a su Espíritu Santo que nos permita ver más allá de la vista humana, ¿verdad? Nos permita ver con el ojo, con el lente de Dios, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y que hoy pidámosle a San Mateo que interceda por nosotros. Y para los que tratamos de evangelizar de una forma u otra, tenemos que pedirle a San Mateo que interceda por cada uno de nosotros, para que de esta forma, ¿verdad?, con el ejemplo que nos dio San Mateo, como leemos en su evangelio, como en la primera lectura, ¿verdad?, que nos habla de que tenemos que vivir que somos un solo cuerpo, la iglesia, un solo cuerpo, un solo espíritu, como también lo es una sola esperanza del llamamiento que hemos recibido. Una sola esperanza. Los católicos, los cristianos, los que de verdad queremos
la integridad, la unidad, tenemos que orar. Los apóstoles, una vez yo escuché, me acuerdo, a un de estos, un documental sobre arqueología bíblica, y la persona que estaba entrevistando, ¿verdad?, le preguntaba sobre los apóstoles, y él decía, no, esa gente no sabían leer ni escribir. Y yo le tuve que escribir, le digo, mire hermano, si para ser parte del pacto de Dios, el judío, ¿verdad?, que se iniciaba con la circuncisión a los 8 días de nacido, el requisito fundamental era que supieran leer y escribir, porque tenían que conocer la Torá, la ley de Dios. Tenían que saber de la Torá y de los profetas y de los escritos, ¿verdad?, los escritos de sabiduría, etcétera. Y era fundamental el saber leer y escribir para que formaran parte del pueblo judío, para que formaran parte de del pacto, de la alianza. Entonces, hoy también debemos recordar esa alianza que Cristo nos pide. Hoy debemos recordar esa alianza de amor, esa alianza para con todos los hermanos, y especialmente buscando a orar por la unidad de los cristianos. Eso es algo bien, bien importante. Los apóstoles vivieron unidos como un solo colegio apostólico. Esto es bien importante reflexionarlo. Vivieron y así enseñaron. Vemos con desde los primeros siglos de la iglesia cómo vivieron en una sola iglesia. La iglesia se separó ya a principios del siglo XI, ¿verdad?, con lo que es hoy en día conocemos la iglesia ortodoxa, y luego en el siglo XVI con los hermanos protestantes. Y a los hermanos protestantes que llevamos esa visión del cristianismo en nuestro corazón serio, sin lastimar los sentimientos, sin ofender a los demás, que queremos llevar un cristianismo con toda la integridad. Hoy yo le pido a nuestros hermanos protestantes que sepamos unirnos en la oración. Que, como decía el Papa Francisco, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y hoy en oración pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para poder discernir todas esas cosas que nos unen a los cristianos por encima de lo que nos separa. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Me extendí un poco más de lo que pensaba, pero ahí le vamos. El Señor me lo pone ahí, pero estamos, ¿verdad?, para eso. Pues sí, mi gente, cuídense. 1.000.000 de gracias por su atención. Y los martes y jueves que sale el podcast Titaje Cristiana, y los miércoles estamos en vivo. El miércoles estamos en vivo con un tema bien, bien importante, ¿verdad? Cómo se formó la Biblia. Ese es el tema de este miércoles, y es el tema también que estamos tratando en el podcast Titaje Cristiana, que sale los martes y los jueves, mis queridos hermanos. Cuídense, 1.000.000 de gracias, y que Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.